Buenos días. Entonces vamos a empezar a compartir este, este taller, ¿cierto? Que está orientado a la formulación en este ámbito de las prácticas narrativas o de la terapia narrativa y que tiene el objetivo de poder compartirles cómo poder aplicar este concepto, que usualmente es patrimonio de otros modelos terapéuticos, pero que vamos a proponer acá que puede ser de bastante utilidad eh, para los procesos, para poder ordenarnos, para poder comunicar y para poder redactar informes, para poder abrir sobre todo caminos eh, respecto de cómo poder seguir trabajando, orientar o abrir posibilidades cuando nos encontramos con esta sensación de estar atascados en un caso de no poder encontrar usualmente soluciones o caminos de cómo poder colaborar con con nuestras consultantes. Nos va a servir también, particularmente al momento de poder transmitir o comunicar, incorporar, por ejemplo, en procesos de investigación, en procesos de formación clínica, transmitir lo que hacemos desde las prácticas narrativas, que no es fácil de transmitir, porque tradicionalmente ha sido o ha estado presente en un tipo de literatura bastante particular que está mucho más centrada en la formulación, por así decirlo, no del caso en sí mismo, sino más bien del proceso de cambio. Por tanto, la idea de hoy es poder presentarles, comentarles y compartirles una estructura, de una formulación que sea respetuosa de los lineamientos teóricos que subyacen a la terapia narrativa. Va a ser una presentación o un taller un poco más académico, podríamos decir, más riguroso desde el punto de vista teórico, eh, de un área que, como yo les planteaba al comienzo, no ha sido explorada y es difícil hallar esto escrito porque hay muchos resquemores, hay mucho temor a que esto pueda llevar a interpretaciones o a usos de las prácticas narrativas o de la terapia narrativa que sean objetivistas o esencialistas de las personas, de los grupos, incluso de los casos de las familias. Ahora, si tenemos cuidado y tomamos consideración de que las formulaciones que hacemos no son un reflejo de la realidad, sino más bien son una interpretación, una visión particular de un determinado momento de la vida de una persona o personas, podemos entonces eh, aplicar un rigor disciplinario, aplicar un rigor también teórico, un orden también que nos permite orientarnos en cómo va el caso, hacia dónde se dirige, la colaboración conjunta que estamos haciendo con las personas nos permite reflexionar cómo es que se construyó o se llegó a las identidades saturadas por problemas, ¿cierto? Que usualmente no, nos llegan o nos consultan, que nos transmiten las personas, y a visibilizar posibilidades que a lo mejor podemos no estar pensando de colaboración o de intervención incluso, ¿cierto? Que van más allá incluso de lo que podamos abordar dentro del box. La idea es compartir una estructura súper simple de cuatro partes que responde a este desafío, que se eh, que desde un punto de vista útil, ¿cierto? Como esquemático o gráfico, incluso nos permite dividir en cuatro cuadrantes, donde podemos determinar primero las posiciones de sujeto. eh, ya vamos a profundizar en esto, los discursos que sostienen, ¿cierto? Que han sostenido durante el tiempo esta posición dominante con que llega la persona, los juicios normalizadores o normas, es decir, cómo la propia persona u otras personas, instituciones o prácticas sostienen estos discursos, y el conocimiento descalificado. De estos tres elementos, quizá hay algunos que han sido durante la literatura narrativa, de terapia narrativa, mayormente abordados que otros, pero hay un tercer punto, sobre todo el tercer punto de los juicios normalizadores, nos permite adaptar un poco la práctica que tenemos a incorporar el elemento de cómo instituciones u otras personas pueden estar sosteniendo también eh, los problemas, los discursos que permiten, digamos, que se sostenga también el malestar. Por lo tanto, aquí hay una beta que no ha sido tan explorada en la literatura y que nos permite también comprender y adaptarnos a realidades en las cuales estamos trabajando, donde tenemos, por ejemplo, hechos de violencia que están ocurriendo
paralelamente, hechos de maltrato que estén ocurriendo paralelamente, y poder encontrar cómo responder desde nuestra práctica o desde nuestro equipo o desde las instituciones del Estado, ¿cierto? Las instituciones particulares que nos ayudan a restaurar el derecho a una vida libre de violencia, por ejemplo, incorporando en este punto cómo podemos también ayudar, además de las conversaciones terapéuticas, que son estos otros tres puntos no, que solemos abordar más, que son las posiciones de sujeto, ¿no? Los discursos y el conocimiento descalificado. Tradicionalmente la literatura narrativa se ha centrado sobre todo en rápidamente conversar sobre el conocimiento descalificado, ¿no? Tenemos incluso autores como David Epstein que han planteado que entre más tiempo uno gaste hablando sobre el problema es tiempo perdido y que a él le interesa mucho más hablar sobre el conocimiento descalificado, caminar hacia allá. Y por otro lado tenemos mapas para poder hablar, ¿cierto? Redactados, planteados por Michael White, por ejemplo, Michael White, como por ejemplo el mapa de establecimiento de posición, que nos ayudan a comprender, acercarnos al problema y la posición de la persona frente a este problema. ¿Ya? La idea es poder compartirles un resumen, ¿cierto? O torpeo para poder eh, tener una forma de ordenar sus casos y poder plantearlo. Eh, Transparentando un poco de dónde surge el uso de esta herramienta, surge a partir de poder tener una estructura para abordar casos en supervisión clínica, con el objeto de poder ordenar, ¿cierto? La cantidad importante de supervisiones o casos, ¿cierto? Que nos ha tocado a quienes somos supervisores o supervisoras. Existen o se ha escrito sobre cómo poder adaptar y hemos llegado a estos cuatro puntos que nos permiten, por así decirlo, resumir de qué se trata un caso que nos esté la persona contando, y en muchos casos las supervisiones se orientan a poder ordenar lo que nos está diciendo la colega, el colega, en ese momento en términos de estos cuatro puntos. ¿Ya? Es una forma de poder ordenar y en muchos casos solo el poder hablar sobre estos cuatro puntos, ordenarlos desde esa forma, permite ya ampliar las posibilidades del caso para poder comprenderlo en términos narrativos. Entonces, ¿por qué una formulación? ¿O cómo definimos el uso de las formulaciones? Las formulaciones nos permiten una utilidad dependiendo de los espacios donde nos aparecen. Son patrimonio usualmente de nuestra experiencia de formación, de pregrado, ¿no? De formación clínica más intensiva, y en muchos casos se nos solicitaban o se nos solicitan para poder comunicarlas, para poder también ordenar los casos, para poder, en el fondo, evaluar si estamos entendiendo bien el caso, ¿no? Tienen una utilidad también pedagógica que nos permiten poder exponerla. Y finalmente, así, si lo ponemos en términos lo más simple posible, son una narración sobre quiénes son nuestros consultantes, cuáles son sus contextos y cuáles son sus problemas. Sin embargo, lo que vemos es que la terapia narrativa ha tratado de evitar mencionar este término o de detenerse eh, por diversas razones probables, ¿cierto? ¿Por qué no utilizarla? Eh, Cuando puede ser, como decimos acá, muy útil desde el punto de vista de la comunicación clínica, de hablar con otros colegas sobre cómo estamos comprendiendo un caso de la propia disciplina, hablar con otros colegas, psicoterapeutas o terapeutas, sobre un caso en particular, cuando los otros colegas pueden ser de otros enfoques terapéuticos, nos puede colaborar para poder redactar cuando tenemos la necesidad de plantear o de transmitir un informe, por ejemplo, a diferentes instancias, dialogando y manteniendo la rigurosidad y manteniendo la mirada ética o política que nos plantea las prácticas narrativas, a pesar de tener que estar redactando un informe. ¿Cierto? En un informe tenemos que redactar de alguna manera cómo estamos viendo a esta persona, qué estamos viendo y qué se está trabajando, y por lo tanto nos fuerza a hacer un resumen, y acá la formulación nos puede dar un norte de cómo poder ordenar aquello. Y pedagógico, porque cuando necesitamos exponer un caso de manera ordenada desde el punto de vista de las prácticas narrativas, nos permite también tener una estructura. ¿Por qué no? La preocupación usualmente de los autores, de las autoras, ha venido desde identificar esta aproximación con una mirada no postestructuralista, ¿sí? Es decir, en el posicionamiento postestructuralista se busca más bien rechazar esta idea como una afirmación, ¿cierto? Política ética también,
de describir a la persona en términos neutrales, objetivos o esencialistas. También hay una afirmación teórica de que es imposible hacer esto. Es decir, no podemos describir a la persona en términos neutrales. Siempre nos estamos jugando con una visión de la realidad que refleja quiénes somos también como terapeutas. Y desde una perspectiva y una mirada de que lo que hacemos con nuestro lenguaje es un acto constitucionalista en sí. Esto significa que no describimos la realidad al hacer una formulación, sino que utilizamos nuestro poder, que está muy, muy integrado con el conocimiento de esta perspectiva, para darle forma también a esta realidad. No es un acto neutral, sino que utilizamos nuestro poder en ese sentido. Es decir, tiene un efecto muy importante las formas en que formulamos o miramos o interpretamos los casos, las personas, las vidas. Por lo tanto, hay una responsabilidad muy grande ahí en la utilización de ese poder. La invitación, por lo tanto, acá, y esto es importante plantearlo de antemano, es no generar formulaciones que sean unilaterales como suelen ocurrir. Es decir, tradicionalmente las formulaciones han sido un patrimonio, por ejemplo, de las terapias psicodinámicas, donde solo se comparten con los colegas psicodinámicos, ¿cierto? Con los colegas que están desde la mirada, desde atrás, podríamos decir, del telón, y no con los consultantes, con las consultantes, excepto en prácticas o momentos así puntuales, en intervenciones puntuales. Desde acá hay una visión profundamente transparente o invitación a transparentar las formulaciones que estamos haciendo. Y esto también es importante al pensar cómo poder, digamos, escribirla. Desde esta perspectiva es bien interesante, porque la formulación puede convertirse en un mapa o utilizar en sí mismo. Es decir, es algo que yo puedo ir construyendo, haciéndome una idea y devolviendo a la persona, de tal manera de irme asegurando de que voy comprendiendo bien lo que le está ocurriendo a esta persona. Ujú. Por lo tanto, sirve mucho para ayudar a la retroalimentación o los actos de retroalimentación o de checkpoints, como hemos llamado en algunos casos, puntos de chequeo del proceso terapéutico, cuando nos sentimos que tenemos que revisar qué venimos haciendo hasta ahora y hacia dónde vamos, el poder retornar una formulación a la persona con quien estamos trabajando. Desde acá el cuidado está puesto en tener ojo, ya, en poner atención con la idea de conocer a alguien, ¿cierto? Profundamente, entender bien el caso, ¿cierto? Todas estas expresiones. Porque más bien esto lo que lleva es a contribuir a estrechar las posibilidades de esta persona o de este grupo humano a una sola visión y terminar de esta forma, al final, regulando la vida o estableciendo cuál es la verdad o el camino único que se pueda seguir. En esta lógica, utilizar las prácticas narrativas no es una garantía de que no podamos hacer eso. Podemos y debemos estar entonces atentos, atentas a no estar también cayendo en estrechar esta sola visión y empezar a regular también la vida de las otras personas. Por lo tanto, desde una mirada postestructuralista seria, lo que decimos es que tenemos que estar en una vigilancia constante de esto y tener consideración de que siempre hay aspectos que se quedan fuera o que se pueden quedar fuera de lo que estamos entendiendo la persona. Es decir, si estamos entendiendo a esta persona eh, como que hay un problema dominante que está teniendo estos efectos, tenemos que siempre estar abiertos, abiertas a que puede haber otro problema, a que pueden haber otras formas de resistencia, que pueden haber otras personas que estén interactuando, que estén ayudando, otras comunidades, otros intereses. Siempre la persona es más de lo que podemos hasta ahora haber formulado o entendido. Desde aquí se vuelven problemáticas las formulaciones porque, y esto siempre hay que plantearlo porque hay que tener ojo con esto, tienden a confundir su estatus como una visión objetiva de la realidad y más que un punto de vista, corremos el riesgo de imponer unas formas particulares de comprender la vida que llegamos a nuestros consultantes. La idea es no caer en eso, no caer como, mira, yo entiendo que esta es la verdad de tu problema, sino transmitir que es hasta este momento cómo es que vamos entendiendo, ¿no? Tiene el riesgo de reducir la complejidad a principios psicológicos, oscurecen otras cosas que podemos no estar viendo y se arriesga a que empecemos a hablar de qué cosas son saludables o poco saludables desde nuestra perspectiva, utilizando el poder más que desde dar argumentos o razones en los cuales la persona también puede posicionarse. Y aquí ¿cierto? La gran trampa en la que tratamos de estar vigilantes de no caer en ser un agente del control social, es decir, caer de nuevo en replicar todos aquellos aspectos que dicen relación con lo que creemos que puede ser
bueno eventualmente para la vida de esa persona. Eso no significa restarnos de aquí, sino de restarnos de esta ecuación, es decir, no plantear qué es lo que creemos que es bueno, sino hacerlo de una forma que sea respetuosa y que nos diga o que nos permita transmitir a la persona desde dónde lo estamos diciendo. ¿Sí? Si vamos a decir, por ejemplo, yo creo que dormir esta cantidad de horas eh, no es saludable, tenemos que poder ser capaces de decirlo desde qué lugar lo estamos diciendo, desde qué estudio, desde qué formulación, desde qué razones biológicas, ¿cierto? De investigación o médicas o de descanso o éticas estamos planteándonos para poder recomendarle a la persona que siempre puede elegir no seguir aquello, esa recomendación, eh, en vez de ser un agente de control social, de estar continuamente consultando cómo va aquello. ¿Por qué entonces conviene formular o darnos el tiempo? Porque esto implica como un tiempo, sentarse con una pizarra y la pizarra cortarla en cuatro cuadrantes, hablar sobre o revisar los casos, sentarse a revisar los casos, algo que obviamente es difícil encontrar el tiempo, pero ¿por qué vale la pena invertir ese tiempo en aquello? Primero porque nos permite comunicar intraterapéuticamente y interterapéuticamente con otras personas que queramos transmitirle nuestro caso y con nuestros propios consultantes eh, cómo vamos hasta ahora o cómo estamos comprendiendo eventualmente el caso. Ser rigurosos y rigurosas también con la aplicación de las prácticas narrativas nos permite comprender, por ejemplo, transmitir cuando estamos haciendo algún trabajo, cuando estamos realizando, por ejemplo, una tesis de grado. Ya, a mí me ha tocado mucho, y soy profesor en la Universidad de Valparaíso y superviso tesis que se construyen desde la aplicación de casos, de estudio de casos donde se invita a la persona a participar en un proceso terapéutico que luego se expone en forma de una tesis. En esta instancia nos hemos encontrado justamente que la terapia narrativa carece de instrucciones claras de cómo poder ordenar o exponer un caso. Y hemos tenido obviamente que entonces también explorar cómo poder ordenarlo, pero al mismo tiempo respetar de manera rigurosa los principios de la práctica narrativa. Entonces, sin embargo, cuando no hemos hecho, digamos, la formulación desde esta mirada, nos hemos encontrado, digamos, también con algunos casos donde ha habido una mala interpretación o una, ¿cómo decirlo?, una aplicación no rigurosa de los principios de las prácticas narrativas. Eh, y esto es particularmente importante en contextos pedagógicos, es decir, la persona efectivamente está aplicando las prácticas narrativas como se comprometió a hacerlo, o está más bien replicando aquello que las prácticas narrativas se oponen, ¿cierto? Es decir, imponiendo una verdad, eh, buscando o prácticas internalizadoras, realizando prácticas internalizadoras, etcétera. Entonces ahí, por ejemplo, nos hemos encontrado con algunos planteamientos que son importantes de poder tener claridad y que la formulación nos permite también guiarnos para no caer en estas trampitas, podríamos decir, en las que podemos tropezar. Como por ejemplo esta idea de que bajo el problema hay un ser o una persona, digamos, original o esencial viviendo. eh, Ideas como que hay una esencia en el centro de cada persona, eh, o también como que hay un control centralizado de los mecanismos del poder, de que alguien está queriendo eventualmente que esta persona, digamos, sufra o que personas vivan un determinado problema, o la idea de poder liberarse finalmente de los discursos y del poder, ¿sí? Que desde una aplicación o de una mirada rigurosa desde el punto de vista del postestructuralismo, decimos que más bien lo que hacemos es movernos de un complejo de saber poder a otro, es decir, hay un discurso dominante con el cual llega la persona, del cual recibimos, eh, y hay historias subyugadas que buscamos colaborar junto con las personas de cómo poder volver esas historias a que se vuelvan a su vez dominantes, ¿sí? Pero no nos podemos salir del complejo saber poder, de la idea de que vivimos a través de los discursos. Y eso es súper importante precisarlo. Lo que buscamos es caminar junto con la persona hacia cuál es ese narración o esos discursos y prácticas en las cuales desea vivir. ¿Sí? Pero
¿Cómo nos puede servir principalmente? Además de, obviamente, voy a devolverme aquí un poquito, otras instancias que puede ser riguroso la aplicación de las prácticas narrativas o que podemos estar bajo escrutinio, por ejemplo, profesional de lo que vamos a plantear. Por ejemplo, la redacción de informes que pueden ser para la propia persona, que pueden ser para medios judiciales, que pueden ser para otros profesionales, de forma que el informe respete lo que venimos trabajando y no signifique ahora adquirir otro lenguaje profesional que va en contra de las prácticas narrativas, ¿sí? Para poder hacer eso y poder transmitir y ordenar cómo estamos entendiendo narrativamente el caso, nos sirve la formulación de forma muy puntual, muy simple, como la vamos a ver hoy día. Pero el principal mérito es explorar cómo son construidos y mantenidos los problemas. Esto obviamente es controversial porque le estamos dando más foco al problema que a la persona, ¿sí? Pero en algunas instancias puede ser importante el visibilizar cuál es el problema y de qué forma está aportando en este primer momento. Siento que hablamos en las prácticas narrativas donde necesitamos establecer hasta dónde va el dominio del problema, cómo está funcionando y cómo vino a funcionar para que nos abra caminos de cuál ha sido el conocimiento descalificado y qué áreas pueden ser importantes de poder recuperar para la persona. De esta forma, podemos decir que la literatura más bien se ha orientado a la solución, ¿cierto? Hay personas que dicen que la terapia narrativa es una terapia centrada en las soluciones. Se presta mucha más atención al proceso de cambio de esta perspectiva y como yo les decía, autores como David Epstein van a plantear que es pérdida de tiempo el empezar a hablar del problema. Hay una mayor inversión en los procesos de cambio, por tanto, cuando leemos que de formación y de mantenimiento del problema. Pero dado que no nos interesa hablar sobre etiología y patología, debe cambiar la forma en que entendemos las formulaciones tradicionales, donde usualmente hablamos de la etiología, cómo es que este problema impacta desde una visión psicológica, desde un cambio psicológico, desde una formulación, de una formación psicológica, y cómo esto se manifiesta a través de patologías. Lo que buscamos aquí es más bien otra cosa, distinta y que tiene que ser coherente también con las prácticas narrativas. ¿Qué utilidad puede tener, ¿cierto? Esto nos permite también conocer, aclimatarnos con el tipo de pregunta que nos podemos encontrar, por ejemplo, en otras instancias de formación no narrativas, que sí son muy importantes, que sí se hacen y que nos consultan desde otras prácticas o otras instancias. Es decir, nos movemos en contextos donde las prácticas narrativas no son las dominantes, las prácticas dominantes, y es importante poder transmitir a otros colegas cómo estoy trabajando yo con este caso y cómo lo comprendo desde mi mirada. Ujú. Eh, Cómo de manera ordenada puedo yo plantear lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy viendo, de una manera también rigurosa. Y nos permiten preguntarnos este tipo de preguntas, ¿no? Que sí se hacen otros modelos. ¿Cómo estamos entendiendo a esta persona? ¿Cómo se producen o se mantienen sus problemas actualmente? ¿Qué es lo que está sosteniendo las identidades que son saturadas del problema? Que se vea de una determinada manera la persona. ¿Por qué cuestan los avances que estamos tratando de hacer en algún caso en particular? ¿Y cómo podemos abrirnos a otras formas de poder intervenir, a nuevos mapas, a nuevas formas de poder integrar o nuevas intervenciones, ¿cierto? Derivaciones que sean necesarias? De forma simple, nos vamos a preguntar quién es el consultante en esta historia, que son los cuatro cuadrantes que vamos a responder. Las cuatro preguntas son súper simples y fundamentales que también, si ustedes quieren ordenarse y plantearlo en un cuaderno, en un blog, ¿cierto? O en una pizarra, yo recomiendo pizarra en muchos casos para poder ordenar un caso, eh, es, en primer lugar, ¿quién es el consultante en la historia que está siendo contada? ¿Sí? Porque hay una visión narrativa, que cuál es la posición del sujeto. No buscamos esencialmente quién es, ¿no? Sino quién aparece esta persona. Esta persona es una persona, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Usando algún ejemplo de algún caso, es una persona que tiene miedo a las presentaciones en público porque se ha puesto nerviosa, nervioso eh, en tal o cual situación, porque ha tenido una crisis de pánico, por ejemplo. Es una persona que eh, también vive eso en el caso de su familia, etcétera, por ejemplo. ¿Cómo es este personaje que está siendo construido aquí en esta historia? Y en esta primera sección le llamamos posición de sujeto, siguiendo la visión, ¿cierto?, estructuralista de qué es lo que estamos aquí mirando. En un segundo punto nos preguntamos cómo aprendió, desde el punto de vista histórico, a construir esta situación en esta forma particular, eh, que es
qué discursos se desplegaron, ¿cierto? Respecto de esto. Se desplegaron discursos, por ejemplo, en torno a que una persona tiene que ser extrovertida, tiene que ser capaz de enfrentarse a al público a poder presentar. ¿Hubo alguna experiencia particular donde esta persona no lo pasó mal? ¿Sí? Se le enseñó, se le dijo de una forma determinada que esto era importante. Y cómo esto también puede estar hablando de que esta propia persona se cuestione su salud mental a partir de esto. En tercer lugar, cómo contribuye él y otros a esta construcción que le llamamos, no lo alcancé a poner acá, pero le llamamos juicio normalizador o normas. Es decir, este punto es vital, es decir, cómo hoy se sostiene esta construcción, esta posición de sujeto. Esta posición de sujeto, ¿cierto? Este problema dominante nos está diciendo, independiente de cómo se vaya a llegar a llamar, que hay una identidad de una persona, ¿cierto? Que se pudo haber llamado, entre comillas, no como una persona tímida o que no puede hablar en público. ¿Cómo se contribuye la propia persona u otros a sostener este problema? ¿Ya? ¿Cómo puede contribuir él, ¿cierto? ¿En qué sentido? ¿Qué prácticas se están sosteniendo, se están manteniendo hoy día que permiten que siga este problema? ¿Y qué otras personas también están ayudando eventualmente a que este problema pueda estar presente? ¿Ya? Cómo contribuye la propia persona es algo que usualmente la propia persona nos va a plantear. ¿Ya? Es algo que eh, podríamos decir que viene de la mano usualmente con que la persona no se atreve en ese momento, ¿cierto? Se culpabiliza en determinadas maneras, y acá la invitación fundamental desde cómo contribuye a la otra persona no es una a la culpabilización justamente, sino más bien una invitación a la responsabilización. Es decir, si estoy realizando, desplegando eventualmente un problema en mí o en otras personas, la idea es poder responsabilizarme, responder, tener alguna forma eh, de restarle, ¿cierto? Los efectos. Como otros, es un elemento, están ayudando a esta contribución, el elemento que esta forma de formulación nos permite comprender. Si hay otras personas, por ejemplo, que le estén diciendo o hablando sobre, por ejemplo, el caso que yo les ponía, eh, sobre hablar en público, ¿cierto? ¿Qué le dicen las otras personas sobre esto de hablar en público? ¿Qué le han dicho sus profesores? ¿Qué le han dicho en su trabajo? ¿Cuáles han sido los mensajes que ha ido recibiendo y que recibe constantemente? Ahí podemos darnos cuenta que quizá sí hay comunidades, sí hay grupos, personas que pueden estar sosteniendo este discurso dominante de este problema, y es importante prestarle atención a eso también. Particularmente cuando trabajamos en infancia y adolescencia, este punto es vital, porque podemos llegar a trabajar en cosas muy innovadoras y a llegar a aspectos de conocimiento o saberes descalificados y formas de expresión que pueda tener nuestro consultante, pero si afuera, en la vida cotidiana, sigue habiendo personas y eh, grupos o instancias o instituciones que siguen replicando, ¿cierto? O planteando el mensaje negativo, desmoralizador frente a la persona, eh, nos va a ser bastante difícil poder trabajar. Desde una lógica de la salud mental contemporánea, situada, contextual, que comprende los determinantes o determinaciones sociales de la salud, habría incluso una obligación en nosotros, en nosotras, en acercarnos a estas instituciones y hacer lo posible porque esto no siga ocurriendo, ¿ya? Y ampliar nuestro ámbito de intervención. En último lugar, hablamos de qué formas de saber y hacer en su vida han sido descalificadas, que sería el último cuadrante, que es el cuadrante que nos habla, ¿cierto?, de cómo algunos aspectos de la vida pueden haber sido dejados fuera, y que nos habla de los hechos extraordinarios, ¿cierto?, de aquellos aspectos que eh, el relato, la posición de sujeto con que la persona llega, pueda estar invisibilizando u ocultando o no permitiéndole que eventualmente llegue a él. De esta forma tenemos estos cuatro, ¿cierto? Cuadrantes eh, que nos permiten profundizar en cada uno de ellos. La idea es ahora detenernos un poquito en cada uno de estos para poder revisarlos y poder ver qué objetivo o cómo podemos plantearnos preguntas de cada uno de nuestros casos al momento de poder revisar. Yo les pido que cuando escuchen esto, ¿cierto? Eventualmente cuando puedan revisar,
eh, este video, ¿cierto? O poder mirar un caso, se vayan preguntando, se vayan haciendo las preguntas que yo les voy a ir planteando ahora, porque les va a permitir ordenar y finalmente terminar con una formulación, ¿ya? Que es lo más fácil. Es decir, la idea es que no sea un trabajo agotador, sino que al contrario sea un trabajo fácil, que simplemente, como les digo, eh, dividan una hoja o un cuaderno, eventualmente en 4 cuadrantes, y en cada uno de ellos se pregunten algunas cosas. En esta primera instancia, en determinar la posición de sujeto es lo primero que usualmente recibimos. El objetivo aquí es identificar cuál es el relato o la posición dominante que va a llegar la persona respecto de sí misma, de sí mismo, ¿ya? El objetivo no es identificar todas las posiciones porque aquí vamos a decir que las personas también tienen riqueza en este sentido. Siempre los pacientes, los consultantes nos sorprenden con otra posición respecto a otro lugar y esto es vital porque también de ahí pueden aparecer a veces herramientas o conocimientos descalificados que nos pueden servir contra el problema, eh, sino más bien aquí lo que nos interesa es centrarnos en aquellos que son de especial relevancia para los problemas o lo que la persona busca apoyo terapéutico. Y aquí consideramos estas, al menos no se agotan, pero son algunas preguntas que nos permiten construir posiciones de sujeto. ¿Cuáles son las historias que las personas nos cuentan? Esa es la pregunta principal, podríamos decir la pregunta paraguas, ¿no? Y aquí necesitamos la metáfora narrativa para responder esta pregunta. Necesitamos escuchar relatos eh, y los sentidos eventualmente de estos relatos que son diversos. Si lo miramos desde la lógica, que es la segunda pregunta, de la variedad de personajes de esta historia, ¿cuál es la posición de sujeto que ocupa actualmente la persona? ¿Qué tipo de personaje es él o ella en esa historia? ¿Cómo se va moviendo? ¿Qué posibilidades tiene? ¿Cuál es la historia que se cuenta respecto de sí mismo? ¿Cómo se posicionan aquí también los demás en este conjunto de historias? ¿Cómo se lleva o se relaciona con las demás personas? Y cómo estas diversas posiciones de las personas nosotros se van cohesionando, se apoyan o se apoyan en la historia que cuenta. Es decir, cómo es este personaje, cómo es este sujeto. ¿Ya? Muchas veces, ojo, las personas a veces no nos cuentan, digamos, relatos específicos, o sea, posiciones de sujeto realmente, sino que nos cuentan cosas que hacen, ¿ya? O cosas que hicieron o que van a hacer. Nuestro deber, nuestra posibilidad ahí es ir clarificando, podríamos decir, si estamos comprendiendo lo que la persona nos va contando, si se va mostrando de una determinada manera, ir devolviendo, ok, me estás contando que hiciste estas cosas, ¿por qué? ¿Cierto? O cómo te ves tú en esta posición, cómo te sientes en esa posición, de tal manera que nos vaya quedando una sensación de qué es lo que la persona está planteando. De esta perspectiva, por ejemplo, nos puede quedar claro que, ok, es una persona que se percibe, por ejemplo, como una persona que es tímida, que no le gusta la parte social, socializar, que a lo mejor su familia le plantea esto constantemente, que se aísla, eh, que no le gusta eventualmente compartir en estas situaciones y que debe haber algo malo en ella porque cuando lo necesita, en el contexto, por ejemplo, académico, no puede desplegarlo, ¿ya? Es importante quedarnos con las propias palabras que utiliza la persona en este sentido. Ya estamos buscando entender cómo es desde ella y cómo ella se cuenta esta historia desde el punto de vista de lo que nos trae y que busca colaboración. El segundo punto dice relación con los discursos y en esta sección el foco va a recaer en los discursos, vale la redundancia, ¿cierto? Que apoyan la posición dominante de la persona. Es decir, qué discursos, por ejemplo, están apoyando la idea de que es tímido, que es tímida y que no puede presentar en público, que es antisocial, ¿cierto? Que no le gusta, digamos, juntarse con otras personas, etcétera, y que la persona puede haber integrado. ¿Qué discursos están culturalmente disponibles sobre cómo ser una persona? Es decir, esto es parte importante como pregunta, ¿no? Como de lo que debe una persona poder desplegar. Esto es parte importante de lo que un estudiante debe desplegar que una persona en su familia, cómo debe ser. ¿Cuáles de estos discursos entonces nos preguntamos va construyendo, habilita o posiciona esto como una persona problemática? ¿Y qué posiciones atribuyen también las otras personas cómo se atribuye a las otras personas en esta historia? Es decir, qué rol tienen las otras personas en este discurso. ¿Lo van criticando, lo van reforzando, por ejemplo, qué bien, qué bueno que pudiste hablar en público, o más bien le critican, si todo lo han evaluado, por ejemplo?
¿Y qué prescripciones hacen estos discursos respecto a la vida de las personas? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Debería ser capaz de poder hacer eso? Sí. Si no es capaz, ¿qué es lo que tiene? ¿Tiene un problema de salud mental? ¿Tiene algo deficiente eventualmente en su personalidad? Estos todos son aspectos que están detrás de la internalización del problema, ¿cierto? Y que permiten de que mapas como la externalización del problema o el establecimiento de posición se tomen de manera seria y no solamente como una técnica terapéutica, sino que nos permiten acercarnos a por ejemplo, por qué puede ser meritorio ocupar una externalización del problema o una posición de sujeto. Por ejemplo, preguntarnos, en este caso, será útil hacer un establecimiento de posición para que la persona pueda posicionarse sobre lo que ha sido recibir este mensaje de ser tímido, de no poder hablar en público, ¿no? Eh, por lo tanto, nos va ya delineando ciertos aspectos en los cuales poder trabajar este aspecto de los discursos. Luego tenemos como tercer lugar los juicios normalizadores o normas que va experimentando la persona, donde vamos revisando lo que va manteniendo de manera cotidiana o práctica a la persona en la posición problemática y en el discurso que la va a sustentar. Eh, de aquí, la idea o lo que integramos acá es cómo lo social está funcionando y nos permite también comprender qué comunidades o qué grupos o qué colectivos o personas individuales, ¿cierto? Familias pueden estar apoyando el discurso o siendo también fuentes de resistencia frente al discurso dominante. Y aquí nos vamos interesando cómo las acciones de esta misma persona y otras se van coordinando de tal manera que se vaya manteniendo la posición problemática de la persona. Desde aquí eh, es útil pensar en estos tres niveles, ya que aquí nos ponemos un poquito más técnicos, bajamos en el fondo a cómo en lo cotidiano la persona vive esto, que es en el ámbito de lo que se puede decir, lo que se puede hacer y lo que se puede ver. Desde esta perspectiva, lo que se puede decir es qué dice la persona sobre sí misma, lo que se va diciendo constantemente como práctica, ¿no? En la historia que cuenta, cómo los demás va representando a esta persona y qué van diciendo constantemente de ella, ¿cierto? Ah, muy bien, ah, otra vez no pudiste, ah, vas a tener que ir al psicólogo porque no pudiste hablar en público, por ejemplo. Eh, ¿Qué van diciendo sobre esta persona? Siempre fue así, no eres como tu hermano o tu hermana que tiene más personalidad, que es más extrovertido, extrovertida, por ejemplo, todas esas prácticas de lo que se va diciendo cotidianamente y que van manteniendo a la persona en la posición problemática. Lo que se puede hacer, por otro lado, es decir, en qué acciones participan las personas y otros que lo mantienen o lo sostienen, ¿cierto? En esta posición en particular de realizar su vida. Por ejemplo, acciones que implican que constantemente lo pongan en un lugar de exposición pública, o al contrario, lo pongan continuamente en un lugar donde la persona no tiene la posibilidad de ejercer esa parte que a lo mejor le interesa ejercer, por ejemplo, hablar público, hablar en otras personas. Esto depende mucho de la posición de la persona. Y cómo van defendiendo entonces la propia persona o las otras personas el discurso sobre las normas y valores de lo que está bien o no está mal en esta vida. Y en tercer lugar, quizá lo más difícil que es lo que se ve, lo visible, que es preguntarnos cuáles son las instituciones, lugares, objetos, edificios, prácticas culturales o rituales que van sustentando estas posibilidades de acción y responsabilidad social con esta posición problemática. Esto resulta particularmente en una lógica, digamos, de que hay instituciones que pueden sostener en muchos casos prácticas estructurales que van en contra de la salud mental de las personas. ¿Ya? Hoy día, desde una mirada actualizada, desde la visión de la discapacidad o de las personas en situación de discapacidad, comprendemos que lo que corresponde es que las instituciones y la sociedad completa se adapte, ¿cierto? Que haga ajustes razonables, considerando el bienestar y la salud mental y el desarrollo pleno de las personas. Por lo tanto, si detectamos eventualmente que hay instituciones que están sosteniendo y que no están colaborando o haciendo los ajustes necesarios, digamos, tenemos la posibilidad de poder conversar sobre esta área y de ver cómo podemos influir también en esta instancia y si es posible influir en esta instancia, teniendo conversaciones, obviamente, donde la persona, donde nuestro consultante es quien va decidiendo y nos va contando sobre cómo esto va ocurriendo. Y en último lugar, el conocimiento descalificado o perdido, que es ya que identificamos alguna de las formas en que la persona se posiciona eh, y de dónde surge eventualmente esta posición de sujeto y es mantenido eventualmente por estos discursos y por prácticas, pasamos a considerar
las formas de saber que han sido degradadas o que han sido descalificadas o dejadas de lado. Aquí vamos a colaborar con el objetivo fundamental de movernos de esta historia saturada del problema que estamos venido escuchando hasta ahora hacia poder centrarnos también en las soluciones, en aquello hacia lo cual la persona desea desplazarse. ¿Qué pregunta nos sirve para preguntarnos aquí al estar mirando un caso, estarlo revisando? ¿Qué posibilidades de vida, saberes o identidades abre o prescribe este discurso para la persona? Es decir, partir primero a qué vía o camino le está, entre comillas, condenando, ¿cierto? Que desea para la vida eventualmente esta persona. Eh, y nos puede ser útil partir aquí para orientarnos a promover qué aspectos en el fondo pueden haber sido afectados. Pero también, en segundo lugar, qué posibilidades cierra o esconde de la persona este discurso y la posición asociada. Es decir, qué posibilidades de vida, por ejemplo, quedaron, entre comillas, archivadas, o fueron de valor en algún momento, o han sido silenciadas, o no están, o no forman parte de lo que está aquí presente, o han sido silenciadas, olvidadas o degradadas. Otros aspectos, por ejemplo, de la vida donde la persona sí es capaz de desplegarse socialmente. ¿Cierto? A lo mejor no en el mismo estado en este caso, como habíamos dicho, en este mismo nivel de exigencia como de hablar en público, pero sí desde otro lugar. ¿Qué saberes alternativos que son, alguna vez fueron de valor para personas, son cerrados, ocultos al moverse, ¿cierto?, este discurso o la posición del sujeto que ha prescrito? Es decir, qué cosas quizá nos está ocultando eh, y que forma parte de la experiencia previa de la persona. Y qué identidades alternativas o formas de ser han sido olvidadas, ¿cierto? Devaluadas o degradadas eh, debido a la ocupación de la persona en esta posición problemática. Por ejemplo, si se consideraba antes sí una persona sociable, si en algún momento histórico también esto cambió, si en algún momento fue capaz de plantearse si en algún momento de la infancia o de la escolarización sí lo pudo hacer, si en otra instancia, en otro contexto también puede hacerlo. Nos permite explorar cómo esto es dejado fuera por la fuerza de este discurso dominante tan potente que en muchos casos se plantea. ¿Qué es entonces una formulación y cómo nos va a servir? Vamos a definirla entonces para ir finalizando y mostrarles también este torpedo, ¿cierto? Esta guía que les vamos a hacer llegar para poder em, ordenar los casos. ¿Qué es entonces una formulación? ¿Cómo la vamos a definir? La vamos a definir como un relato estructurado para terapeutas y consultantes, porque se puede devolver, ¿cierto? Esa es la utilidad también que tiene. Yo puedo entregar de vuelta eventualmente cómo estoy comprendiendo el caso de una persona, que entrega una visión de por qué las cosas son como son y qué debería ocurrir para que la situación cambie. Nos va a dar entonces un relato organizador que nos orienta a terapeutas y consultantes por un camino a seguir. Esto es muy importante frente a la pregunta, digamos, que genera gran temor y que genera como bastante complicación usualmente a los terapeutas cuando nos preguntan, bueno, ¿qué le parece a usted? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me ve? ¿Cierto? ¿Cómo vamos? ¿Hacia qué dirección nos dirigimos? Donde una posición, ¿cierto?, cómoda puede ser, no sé, usted el experto, ¿sí? Sin embargo, esa posición, por más cómoda, digamos, o estricta desde el punto de vista teórico, no es, por así decirlo, ética, y tampoco es legal, puesto que las personas tienen el derecho a saber u obtener información transparente respecto a su tratamiento, y la formulación permite ordenar en nuestra cabeza una forma de transmitir a la persona cuando viene esa pregunta o cuando nos requieren esa pregunta a través de la exigencia de informes, por ejemplo, para la propia persona o para otras instancias. Por lo tanto, a modo de resumen, para poder comunicar, redactar, abogar por las personas también, revisar también los casos, desatascar los casos y abrir posibilidades cuando estamos pensando quizá en cómo poder colaborar con una persona que estamos más o menos complicados o complicadas. ¿Mm? Entonces, les voy a compartir finalmente ahora, para terminar, el documento sobre eh, que permite, para que lo vean un poquito, que es este de acá, eh, donde pueden revisar cada una de las preguntas que estuvimos compartiendo y en cada uno también de estas distintas partes para que puedan revisar sus casos y puedan también ordenarlos, porque solo esta práctica de revisión individual ya puede ser de ayuda
o de poder transmitir desde esta lógica a otros terapeutas em, o supervisores, ¿cierto? Supervisoras puede ayudarnos eventualmente también a poder ordenar y poder transmitir esta información y poder ordenarla cuando necesitamos particularmente comunicarla. ¿Ya? No sé si cualquier duda o pregunta que ustedes puedan tener respecto a esto y vamos a seguir conversando eh, más adelante y les vamos a hacer llegar también esta información y también estas diapositivas que estuvimos ahí compartiendo para esto. Pienso que aquellas personas particularmente de cual puede ser de utilidad esto, sobre todo quizá de manera un poquito más urgente, es quienes necesitamos exponer, por ejemplo, casos en contextos clínicos o necesitamos también exponer casos en procesos de tesis, ¿cierto? El proceso de realización de trabajos de grado. Eh, y ahí tenemos bastante material para quienes necesiten eventualmente, generado particularmente ahí en nuestro trabajo en el Magíster de Psicología Clínica de la Universidad de Valparaíso. Eso me despido, que estén muy, muy bien. Voy a... Espera,